La galaxia conocía nuestras colonias como puntos dispersos de luz, pequeñas islas en la inmensidad. Para muchos, éramos apenas una especie joven, recién llegada al concierto estelar, jugando a ser exploradores mientras las civilizaciones antiguas nos observaban con condescendencia. Fue ese desprecio lo que los condenó. Los XY-Tar, una confederación guerrera con milenios de conquistas, nos vieron como presas fáciles. Habían derrotado imperios enteros y esclavizado razas que existían mucho antes de que el ser humano descubriera el fuego. A sus ojos, nuestras colonias eran indefensas, apenas puestos mineros, granjas orbitales y estaciones de comercio sostenidas por tecnología rudimentaria. Pensaban que atacar sería tan sencillo como aplastar un hormiguero. En la colonia Asteria, situada en el borde exterior, los cielos se abrieron con relámpagos verdes el día que llegaron. Elena Vargas, gobernadora electa, nunca olvidaría la primera visión, las naves XY-Tar emergiendo del hiperespacio como cuchillas negras, con sus proas adornadas por cráneos de otras especies. Los colonos creyeron que estaban perdidos. Las primeras transmisiones de los invasores fueron claras: rendición inmediata o exterminio. Pero lo que los XY-Tar no sabían era que la humanidad siempre había guardado secretos. Asteria, como todas las colonias humanas, contaba con un protocolo de defensa silenciosa. Ese protocolo no era un arma, sino una llamada. Un mensaje codificado que atravesaba el espacio hasta la Tierra, un grito que significaba: nos atacan, no podemos solos, despierten al gigante. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Mientras los invasores descendían, los colonos corrieron a los refugios y las defensas automáticas se activaron. Torres de plasma ocultas bajo el suelo emergieron disparando contra las naves de desembarco. No fue suficiente para detenerlos, pero los hizo sangrar. Y para los XY-Tar, acostumbrados a guerras rápidas, ese detalle fue inquietante. Elena observaba desde el centro de mando. El enemigo avanzaba con brutalidad, arrasando todo a su paso. Sin embargo, algo cambió en los colonos. El miedo inicial se transformó en furia. Gente común tomó armas improvisadas, ingenieros activaron drones mineros como escuadrones de combate, y los pilotos civiles usaron naves de carga como arietes suicidas. Lo que parecía una masacre se convirtió en resistencia. Los XY-Tar rieron al principio. Después dejaron de reír. Las pérdidas aumentaban, los desembarcos se volvían más costosos y, en la oscuridad del hiperespacio, sensores captaban un eco lejano, naves humanas que empezaban a movilizarse. El almirante Marcus Kane, en la órbita terrestre, recibió el mensaje de Asteria. Lo leyó en silencio, con la mandíbula tensa. Sabía lo que significaba. Si una colonia caía sin respuesta, las demás seguirían y la humanidad sería borrada del mapa estelar. Pero si respondían con toda su fuerza, la guerra sería inevitable. Kane activó el Consejo de Emergencia Global y pronunció las palabras que cambiarían la historia. Despierten a la flota. Que todo humano, en toda colonia, se prepare. La guerra ha llegado. Los XY-Tar no lo sabían aún, pero en ese instante, habían cometido el mayor error de su existencia. Porque habían unido a la humanidad. El eco de la orden del almirante Marcus Kane viajó más rápido que cualquier proyectil. En minutos, las estaciones orbitales que orbitaban la Tierra comenzaron a iluminarse como soles artificiales. La humanidad había vivido en paz relativa durante décadas, pero nunca olvidó el sabor de la guerra. En los archivos secretos, en los astilleros ocultos en lunas y cinturones de asteroides, dormía el verdadero poder humano. Los XY-Tar no lo sabían. Creían que nuestras colonias eran el límite de nuestro alcance. No podían imaginar que la USF Ragnarok, un acorazado de 5 kilómetros de largo, aguardaba en el puerto lunar, ni que la Defiant, una fragata de asalto diseñada para atravesar escudos enemigos, llevaba años en estado de hibernación, lista para la llamada. Tampoco sospechaban que cada colonia humana había sido entrenada bajo un principio: resiste lo suficiente hasta que llegue la furia de la especie. En Asteria, Elena Vargas reunió a los líderes civiles en un refugio subterráneo.
Las transmisiones eran caóticas, ciudades en ruinas, familias desplazadas, jóvenes dispuestos a luchar con lo que tuvieran en las manos. En medio del dolor, Elena habló con una voz que se convirtió en símbolo. No somos indefensos. Ellos creen que somos ganado, pero no conocen nuestra historia. Cada vez que el hombre fue arrinconado, respondió con fuego. No sobreviviremos todos, pero les juro que nos recordarán. Las palabras corrieron por los canales clandestinos, encendiendo corazones en colonias vecinas. En Orión 3, los mineros armaron explosivos caseros con cargas de perforación. En Ceres Prime, los agricultores orbitales transformaron drones de riego en enjambres de ataque. La humanidad no esperaba órdenes, reaccionaba con instinto. Mientras tanto, los XY-Tar celebraban. En su nave insignia, el Cruultes, los generales observaban las batallas como un espectáculo. No comprendían que cada baja humana multiplicaba el odio, que cada ciudad destruida era una semilla de venganza. El Consejo de Emergencia en la Tierra se reunió en sesión permanente. Los líderes de las antiguas naciones dejaron de lado diferencias centenarias. El miedo era evidente, pero también una determinación implacable. Uno de ellos pronunció la frase que selló el destino de la galaxia. Si caemos, caeremos luchando. Y si vencemos, nadie volverá a subestimarnos. La orden fue clara: todas las flotas, todas las reservas, todos los hombres y mujeres capaces, al frente de guerra. Lo que comenzó como un ataque aislado contra colonias se transformaba en el preludio de una guerra total. En las profundidades del espacio, sensores XY-Tar captaron algo que los hizo vacilar. Decenas de señales surgían del sistema solar, una ola de calor y energía en aumento. Al principio lo interpretaron como refuerzos locales. Pero a medida que las lecturas se multiplicaban, comprendieron que aquello no era una defensa improvisada. Era una especie entera poniéndose de pie. Y por primera vez en milenios, los conquistadores sintieron un leve temblor en su piel quitinosa. No lo sabían explicar aún, pero el miedo ya había empezado a crecer. La primera contraofensiva humana llegó antes de lo que los XY-Tar creían posible. La Defiant, recién salida de su largo letargo en los astilleros lunares, fue enviada en un salto directo hacia Asteria. Oficialmente, debía esperar refuerzos, pero Marcus Kane sabía que cada minuto contaba. Una sola fragata podía significar la diferencia entre la aniquilación de la colonia o la chispa que encendiera toda la resistencia. En el puente de la Defiant, la capitana Sara Ilianova observaba los informes tácticos. Su nave era pequeña en comparación con los acorazados XY-Tar, pero estaba diseñada con un propósito único: atravesar los escudos enemigos como un cuchillo en la carne. Era el resultado de años de estudios secretos, de ingenieros obsesionados con encontrar un punto débil en las civilizaciones más avanzadas. Tripulación, dijo Sara con calma férrea, esta no es una misión de supervivencia. Es una misión de mensaje. Vamos a demostrarles que la humanidad sangra, sí, pero también muerde. Cuando la Defiant salió del hiperespacio sobre Asteria, el cielo estaba en llamas. Ciudades ardiendo, colonos resistiendo a duras penas, cazas improvisados intentando hostigar a cruceros alienígenas. Los sensores captaron de inmediato las gigantescas naves XY-Tar, con su negra armadura orgánica y sus cañones de energía devastadores. Elena Vargas, en el centro de mando de la colonia, no podía creer lo que veía en los monitores: una nave humana de guerra, solitaria, enfrentando a toda una flota. Que todos lo sepan, ordenó con voz quebrada. Ha llegado ayuda. La Defiant encendió sus motores a máxima potencia y se lanzó directo contra el crucero XY-Tar más cercano. Los alienígenas, confiados, abrieron fuego con descargas masivas de plasma. Para su sorpresa, la nave humana se sumergió entre los disparos con una maniobrabilidad que parecía suicida. Entonces activó su arma secreta, el lanzaescudos de partículas invertidas. Un rayo azul atravesó el campo protector del crucero enemigo como si fuera humo. La primera explosión sacudió el cielo de Asteria. El crucero XY-Tar estalló en 1000 fragmentos ardientes. Por primera vez, los colonos vieron una nave enemiga arder y caer. Por primera vez, los conquistadores entendieron que los humanos no eran ganado.
Elena transmitió en todos los canales disponibles. Aquí la colonia Asteria. Repito, hemos derribado un crucero enemigo. Repito, un crucero XY ha caído. El rugido de júbilo se extendió entre mineros, granjeros, pilotos y soldados improvisados. La moral se transformó en fuego. Lo que era resistencia desesperada se convirtió en ofensiva. Los XY, desconcertados, ajustaron su formación. No esperaban encontrar una nave capaz de atravesar sus defensas. En su arrogancia, jamás consideraron que una especie joven pudiera construir algo así. Desde el Cruultes, los generales gruñían con irritación, incapaces de aceptar que habían subestimado a los humanos. Pero lo peor aún no había llegado. Porque la Ifayen no era un caso aislado. Detrás de ella, en rutas hiperspaciales que ya vibraban con energía, venía algo mucho más temible, la Ragnarok, con todo el peso de una superpotencia dispuesta a vengar cada gota de sangre derramada. Y en ese momento, en los oscuros pasillos de las naves invasoras, algunos guerreros XY comenzaron a susurrar entre ellos, con voces temblorosas. Los humanos, están despertando. La noticia de la caída de un crucero XY se expandió por la red galáctica como una llamarada. Civilizaciones que habían sufrido bajo el yugo de los conquistadores no podían creerlo. Nadie había visto una derrota XY en siglos, y mucho menos a manos de una especie considerada primitiva. En el Consejo de Guerra XY, la ira era palpable. Los generales se debatían entre intensificar la ofensiva o retirarse para evaluar. Pero la arrogancia pesó más que la prudencia. El alto comandante emitió la orden: aniquilen Asteria por completo. Que sus cenizas sean advertencia para cualquiera que ose resistirse. En la superficie, Elena Vargas escuchó la transmisión interceptada. Comprendió lo que se avecinaba: bombardeo orbital total. No habría escondite, no habría salvación. Pero antes de que la desesperación se apoderara de su gente, un nuevo destello iluminó el cielo. La USF Ragnarok había llegado. La nave surgió del hiperespacio como un coloso de acero y rabia. 5 kilómetros de puro armamento, blindaje reforzado con aleaciones que ni siquiera los XY conocían, y un arsenal capaz de arrasar un planeta. En su puente, el almirante Marcus Kane observaba el panorama con expresión sombría. Se acabó el tiempo de escondernos, dijo con voz grave. Ahora verán lo que significa despertar a toda una especie. La Ragnarok liberó su primer ataque, una salva de misiles cinéticos de penetración profunda. No eran armas sofisticadas según estándares galácticos, pero lanzados a una fracción de la velocidad de la luz, eran martillos divinos. Uno de ellos atravesó el escudo de una fragata XY y la partió en dos como si fuera de cristal. Las naves invasoras maniobraron frenéticamente, lanzando descargas masivas de energía, pero la Ragnarok absorbía los golpes como un monstruo inquebrantable. La Defiant, aun combatiendo con valentía, aprovechó la distracción para desatar otra ofensiva contra los flancos enemigos. En los túneles de Asteria, los colonos observaban las transmisiones. Los niños gritaban de emoción, los adultos lloraban de alivio, y los combatientes redoblaban su furia. El mensaje era claro: la humanidad no estaba sola. Los XY, sin embargo, no podían aceptar lo que veían. Para ellos, la guerra siempre había sido un teatro de supremacía unilateral. Enfrentar resistencia real, perder buques insignia, sentir el aguijón de una especie joven, era un insulto intolerable. Y ese insulto pronto se transformó en algo más peligroso: miedo. En el puente del Cruultes, un oficial se atrevió a pronunciar lo impensable. Comandante, si la Tierra despliega más naves como esa, podríamos perder este frente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Mientras tanto, en la Tierra, miles de fábricas entraban en estado de máxima producción. Cada astillero, cada estación minera, cada mano disponible se volcaba en alimentar la maquinaria de guerra. El planeta entero latía como un solo corazón. Y por primera vez en la historia humana, las viejas rivalidades nacionales habían desaparecido. No eran banderas las que ondeaban, era la especie entera que se levantaba bajo un solo estandarte: supervivencia.
Los conquistadores aún no lo entendían, pero ya habían perdido la guerra el día que obligaron a los humanos a unirse. El espacio alrededor de Asteria se había transformado en un infierno de fuego y acero. La Ragnarok avanzaba como un titán indetenible, sus cañones retumbando en oleadas que sacudían los escudos enemigos. Cada disparo era un recordatorio brutal, los humanos no jugaban a la guerra, la encarnaban. La Defiant, aunque dañada, continuaba su danza letal entre los cruceros X y Tar, lanzando embestidas quirúrgicas con su arma de penetración. La combinación entre la furia desatada de la Ragnarok y la precisión de la Defiant convirtió la batalla en un espectáculo que dejó a los colonos sin aliento. En el mando central de Asteria, Helena Vargas no podía apartar los ojos de las pantallas. Su colonia aún ardía, pero el destino ya no parecía sellado. Por primera vez, pensó que tal vez sobrevivirían. Transmitan a todas las colonias, ordenó. Que vean lo que está pasando aquí. Que sepan que podemos resistir. El mensaje de Helena se expandió como pólvora. En Orión 3, los mineros vitoreaban al ver caer las naves enemigas. En Ceres Prime, los agricultores orbitales lloraban al reconocer que sus sacrificios no habían sido en vano. En Marte, las fábricas rugieron con más fuerza, produciendo armamento con la ferocidad de enjambres de hormigas defendiendo su hormiguero. Los XY Tar, en cambio, no celebraban nada. Sus sensores comenzaron a captar nuevas señales emergiendo del hiperespacio. No era solo la Ragnarok. Una oleada de naves humanas estaba en camino, fragatas, corbetas, destructores, incluso transportes reconvertidos en plataformas armadas. Todo lo que podía moverse y disparar estaba llegando al frente. En el Cruultes, la arrogancia inicial se desmoronaba. El alto comandante golpeaba la mesa de mando con sus garras quitinosas. Son primitivos. Apenas llevan un par de siglos en el espacio. ¿Cómo pueden resistir así? Un oficial joven, temblando, respondió con voz baja. No luchan como las otras razas, no esperan órdenes, no siguen patrones. Atacan como si cada uno estuviera dispuesto a morir, y cada muerte los vuelve más peligrosos. El silencio fue pesado. Porque esa era la verdad. La humanidad nunca había necesitado paridad tecnológica para ganar guerras. Bastaba con ingenio, con rabia y con una capacidad casi irracional de luchar hasta el último aliento. En la superficie de Asteria, un grupo de colonos improvisaba artillería con piezas de excavadoras mineras. No tenían entrenamiento, pero cuando apuntaron contra una nave de desembarco y la derribaron, estallaron en risas salvajes. Cada pequeño triunfo era un grano de arena que aplastaba la moral enemiga. En el puente de la Ragnarok, Marcus Kane observaba los informes. Sabía que la batalla no estaba ganada. Los XY Tar tenían más flotas, más recursos, más experiencia. Pero también comprendía algo que ellos no podían ver, habían despertado al monstruo. Transmitan esto a todas las colonias y a toda la galaxia, ordenó, aquí habla la flota humana. No somos presas. No somos esclavos. Somos el fuego que arde en la oscuridad. Si vienen por nosotros, serán ustedes los que sangren. La transmisión atravesó los canales estelares, alcanzando sistemas lejanos, oyentes ocultos, incluso civilizaciones sometidas. Muchos no podían creer lo que escuchaban. Otros, en secreto, sonrieron. Y en los corredores de las naves XY Tar, la palabra maldita comenzó a repetirse entre susurros cada vez menos controlados. Miedo. La guerra había dejado de ser un asalto a una colonia remota. Ahora, todo el borde exterior estaba en llamas. Los XY Tar lanzaban refuerzos, intentando sofocar la rebelión humana antes de que se propagara, pero era demasiado tarde. El mensaje de Asteria, la llegada de la Defiant y el rugido de la Ragnarok habían encendido una chispa imposible de apagar. En Orión 3, los mineros se lanzaron a una huelga armada, abandonaron sus túneles y convirtieron las perforadoras en lanzas de plasma improvisadas. En Vega Outpost, los ingenieros de carga adaptaron barcazas de transporte, llenándolas de explosivos y programándolas para embestir contra cruceros enemigos. Cada colonia, grande o pequeña, se transformaba en un frente de guerra. Los informes llegaban a la Tierra como una cascada.
El consejo de emergencia apenas podía seguir el ritmo. Sin embargo, Marcus, que no tenía dudas, había que convertir esa resistencia en una estrategia. Ellos creen que luchamos como un ejército, explicó frente a los líderes, pero la verdad es que luchamos como una especie entera. Cada humano con un arma, cada nave que pueda moverse, cada colonia que aún respire, debe unirse a un solo propósito. Si lo logramos, la galaxia entera sabrá que nunca debieron provocarnos. Mientras tanto, en el Cruultes, la situación se tornaba crítica. Los generales analizaban las batallas recientes con creciente desconcierto. Sí, los humanos carecían de la tecnología más avanzada, pero sus tácticas eran impredecibles, caóticas, imposibles de contrarrestar con manuales de guerra tradicionales. Un analista XY-TAR se atrevió a presentar un informe alarmante. Los humanos no buscan preservar recursos ni minimizar pérdidas. Su estrategia es diferente. Su fuerza aumenta con cada derrota. Si exterminamos una colonia, otra se levanta con más rabia. Si destruimos 1000 de ellos, 10.000 más se presentan a luchar. No seguimos enfrentando una flota, enfrentamos a una voluntad colectiva. Las palabras causaron un silencio mortal en la sala de mando. Porque eso era lo que los XY-TAR jamás habían enfrentado antes. En todas sus conquistas, las especies o bien se rendían o bien se extinguían. Ninguna se había levantado con más fuerza tras cada golpe. En Asteria, la batalla se prolongaba. La Defiant humeaba por los daños, pero seguía atacando con fiereza. La Ragnarok mantenía a raya a la flota enemiga, abriendo espacio para que los colonos evacuaran a los heridos y reorganizaran sus líneas de defensa. Elena Vargas, agotada pero implacable, transmitía mensajes de unidad en cada frecuencia abierta. No somos los débiles que ellos creen. No somos presas. Somos humanos, y mientras quede uno de nosotros en pie, ellos jamás podrán llamarse vencedores. Esa transmisión no solo alcanzó a las colonias. Fue interceptada por varias razas esclavizadas por los XY-TAR. Algunas lloraron al escucharla. Otras empezaron a susurrar la idea de rebelión. El miedo ya no solo habitaba en los conquistadores, ahora empezaba a migrar hacia sus dominios. En el horizonte, nuevas señales aparecieron en los sensores de la Ragnarok. Una segunda oleada de naves humanas salía del hiperespacio, la Centella Negra, junto con un enjambre de corbetas y destructores, lista para sumarse a la lucha. Marcus Kane se inclinó hacia adelante en su asiento de mando y murmuró, con una calma que heló la sangre de quienes lo escucharon. Ahora es cuando empieza la verdadera guerra. La llegada de la Centella Negra fue como un rugido en la oscuridad. Era una nave distinta, diseñada no para resistir, sino para cazar. Más pequeña que la Ragnarok, pero con una silueta afilada y una velocidad que dejaba en ridículo a los cruceros XY-TAR. En su interior viajaba el capitán Rafael Torres, un veterano de guerras olvidadas en la tierra, cuya reputación lo precedía, nunca había perdido una batalla. Aquí la Centella Negra, anunció Torres al unirse al canal de la flota. Hora de devolver el favor. La Centella irrumpió en medio de la formación enemiga con un salto de microhiperespacio. De pronto estaba entre los cruceros, disparando torpedos de plasma que explotaban desde dentro de las entrañas alienígenas. Aquello no era un combate ordenado, era una cacería, y los XY-TAR eran la presa. Los colonos de Asteria miraban al cielo iluminado, y el miedo que los había mantenido encadenados se transformaba en furia compartida. La visión de 3 naves humanas, la Ragnarok, la Defiant y la Centella Negra, enfrentándose a toda una flota invasora era un símbolo que superaba cualquier discurso. En el Cruultes, los generales discutían con voces cargadas de desesperación. Nuestros sensores confirman más saltos humanos en camino. No esperábamos que su producción militar fuera tan extensa. No es posible. Rugió el alto comandante. Son una especie joven, desorganizada, dividida. Un silencio incómodo se extendió. Todos sabían que aquellas palabras eran mentiras que ya no podían sostenerse. Mientras tanto, en la Tierra, millones de voluntarios se alistaban en filas interminables. No había necesidad de obligar a nadie. Los humanos acudían de manera espontánea,
con la convicción de que la guerra ya no era un asunto de gobiernos, sino de supervivencia. Viejos veteranos desempolvaban sus uniformes. Jóvenes recién salidos de las academias se ofrecían sin dudar. Incluso quienes nunca habían tomado un arma se entrenaban en simuladores virtuales o en campos improvisados. Marcus Kane recibía los informes con el ceño fruncido. Sabía que aquello era una espada de doble filo, la humanidad estaba dispuesta a darlo todo, pero también significaba que las bajas serían innumerables. Si ellos creen que nos quebrarán con sangre, dijo con voz baja, casi para sí mismo, no entienden que la sangre es lo que nos une. En Asteria, Elena Vargas supervisaba los esfuerzos de reconstrucción entre los bombardeos. Sus manos temblaban, pero su mirada ardía con determinación. Al ser contactada por Kane, sus palabras fueron claras. Dígale a la Tierra que aún resistimos. Dígale a la galaxia que aún estamos de pie. La transmisión fue difundida en todos los canales disponibles. Y lo que debía ser solo un mensaje militar se convirtió en un manifiesto para la historia. Raza tras raza esclavizada por los XY-Tar escuchó la voz de una mujer humana diciendo que la resistencia era posible. Que incluso contra el imperio más temido, un pueblo podía levantarse y luchar. En las profundidades del Cruultes, uno de los consejeros más ancianos de la Confederación lo admitió en voz alta, por primera vez en siglos. Cometimos un error. No atacamos a colonias indefensas. Despertamos a un depredador dormido. Y esas palabras fueron suficientes para que el miedo dejara de ser un rumor. Se convirtió en certeza. El espacio en torno a Asteria se había convertido en un cementerio brillante. Restos de naves XY-Tar flotaban entre llamaradas de plasma y estelas de humo metálico. Cada explosión era celebrada como un triunfo, pero Marcus Kane sabía que aquello era solo el principio. La Ragnarok recibió un informe inquietante. Escaneos de largo alcance confirmaban el salto de otra flota XY-Tar al sistema. Eran más numerosos, más pesados, y su llegada era inminente. La primera oleada había subestimado a la humanidad, la segunda venía con intención de aplastar sin piedad. Almirante, advirtió la capitana Ilianova desde la Defiant, no podremos resistir indefinidamente. Si esa flota llega y nos rodea, Asteria será arrasada. Kane asintió en silencio. Tenía razón. Pero retroceder no era opción. La señal enviada desde Asteria había encendido una guerra de alcance galáctico. Si abandonaban la colonia ahora, todo ese sacrificio sería en vano. Entonces no retrocederemos, respondió Kane. Prepararemos una trampa. En ese momento, la centella negra ejecutó un salto corto, reapareciendo justo detrás de un crucero enemigo aún operativo. Torres disparó una salva de torpedos perforantes, reduciéndolo a un campo de escombros incandescentes. Su risa resonó por el canal de comunicaciones. Una flota más grande. Mejor. Que traigan todo lo que tengan. Así será más humillante cuando corran. En la superficie, Elena Vargas organizaba a los colonos para resistir otro asalto terrestre. Los túneles subterráneos se habían convertido en fortalezas improvisadas, cada cámara equipada con trampas explosivas y posiciones defensivas. No eran soldados, pero luchaban como si lo fueran. Y cuando los XY-Tar intentaron abrirse paso, descubrieron que cada metro costaba sangre y fuego. En el Cruultes, la tensión era insoportable. Los oficiales observaban los reportes de pérdidas con incredulidad. Para los XY-Tar, perder una nave en batalla era raro, perder varias en un solo enfrentamiento era casi inconcebible. Ahora, decenas habían sido destruidas por una especie que, según sus registros, apenas debía estar explorando su propio sistema solar. El alto comandante golpeó la mesa con furia. Esto no puede continuar. Si los humanos siguen demostrando esta capacidad de lucha, inspirarán rebeliones en todos nuestros dominios. Extermínenlos antes de que el fuego se propague. Pero era demasiado tarde. El fuego ya ardía. En Vega Outpost, los colonos interceptaron la transmisión y comenzaron a organizar sus propias defensas. En Sirio 2, los trabajadores de astilleros, hasta entonces esclavizados, se rebelaron contra sus captores XY-Tar y enviaron un mensaje desesperado a la Tierra: estamos listos para luchar junto a ustedes.
Marcus Kane observaba el mapa estelar y comprendió algo que lo hizo sonreír con amargura. La guerra ya no era solo por Asteria, ni por las colonias humanas. Era por la galaxia entera. Cuando la segunda flota XY-TAR emergió del hiperespacio, las estrellas parecieron desaparecer tras sus gigantescas siluetas. Cientos de naves, más de las que cualquier humano había visto jamás reunidas en un solo lugar. Era la furia de un imperio milenario decidida a aplastar a una especie recién llegada. Y sin embargo, en los puentes humanos no hubo miedo. Hubo silencio. Un silencio tenso, cargado de determinación. Porque todos comprendían lo mismo, aquella no sería una simple batalla. Sería la prueba de fuego que definiría si la humanidad se convertiría en una chispa extinguida, o en el incendio que consumiría a los conquistadores. El rugido del hiperespacio se apagó, y de la nada surgió el ejército oscuro de los XY-TAR. La segunda flota llenó el cielo de Asteria con sus sombras. Eran cientos de naves, cada una con más armamento que toda una colonia humana. El contraste era brutal: 3 naves insignia humanas, unas cuantas fragatas de apoyo y cientos de civiles atrincherados contra un titán galáctico. Los colonos, al ver semejante marea de acero, sintieron como el miedo volvía a asomar. Pero entonces la voz de Marcus Kane resonó en todas las frecuencias. Escuchen bien. Ellos creen que somos pocos, creen que este es el final. Pero no entienden que nosotros somos más que números. Somos la furia de 1.000 millones de corazones latiendo al mismo ritmo. Vamos a hacerles pagar por cada vida que arrebataron. El mensaje fue retransmitido a toda la red de colonias, y la respuesta fue inmediata. Miles de voces humanas, desde mundos distantes, se unieron en una sola transmisión caótica, gritando: «Resistiremos, resistiremos». En el puente de la Ragnarok, la tripulación ajustaba sistemas con precisión quirúrgica. El titán humano se preparaba para enfrentar a un enemigo abrumador. La Defiant, aunque gravemente dañada, se reposicionó a un flanco, lista para usar su arma de penetración una vez más. Y la centella negra flotaba inquieta, como un depredador esperando el momento perfecto para lanzarse. Elena Vargas, desde el centro de mando subterráneo, sabía que no había escapatoria. Si la segunda flota lograba superar a la defensa orbital, Asteria sería borrada. Pero aún así, transmitió un mensaje abierto a la galaxia. Somos la colonia Asteria. Ellos creyeron que éramos indefensos. Hoy demostramos que estaban equivocados. Si caemos, caeremos luchando. Y si vencemos, que el universo entero escuche nuestro rugido. Las palabras se propagaron como un incendio. Y lo que debía ser la crónica de una aniquilación se convirtió en un manifiesto. La segunda flota abrió fuego sin previo aviso. Ráfagas de plasma verde descendieron sobre las defensas humanas, estremeciendo la atmósfera misma. La Ragnarok respondió con una descarga de misiles cinéticos que atravesaron la línea enemiga como proyectiles divinos. 2 cruceros XY-TAR quedaron destrozados en los primeros segundos del choque. La centella negra ejecutó una maniobra imposible, un salto corto directamente dentro de la formación enemiga. Allí descargó torpedos y minas de proximidad, causando caos en el orden perfecto de los invasores. Los XY-TAR nunca habían enfrentado una táctica tan suicida. Y ese era el detalle que no comprendían: para los humanos, arriesgar la vida no era debilidad, era estrategia. En el Crueltes, los oficiales observaban con incredulidad. La segunda flota debía aplastar a los humanos en minutos, pero ya había perdido varias naves. El alto comandante sintió un escalofrío recorrer su caparazón quitinoso. Esto no es una guerra, susurró con amargura. Esto es un sacrificio. Y ellos no conocen el límite de lo que están dispuestos a dar. Mientras tanto, en la superficie de Asteria, los colonos luchaban como nunca. Cada túnel, cada pasillo, cada edificio en ruinas se convertía en una trinchera. Niños cargaban municiones, ancianos coordinaban refugios, mujeres y hombres disparaban con la misma fiereza. Era una defensa desesperada, pero también gloriosa. La galaxia entera, observando desde sistemas lejanos, comenzaba a comprender: los humanos no estaban perdiendo. Estaban transformando la guerra misma.
El campo de batalla alrededor de Asteria ardía con una furia sin precedentes. La segunda flota XY-Tar descargaba todo su poderío, confiada en que la abrumadora superioridad numérica acabaría con la resistencia. Pero lo que encontraron no fue rendición ni miedo, fue una resistencia salvaje, organizada a medias y, sin embargo, implacable. La Ragnarok soportaba el fuego concentrado de media docena de cruceros, sus escudos debilitándose, su blindaje abollado y humeante. Cada impacto hacía temblar al coloso, pero Marcus Kane se mantenía firme en su asiento de mando. No retrocederemos, gruñó. Si caemos, será encima de sus cadáveres. La Defiant, con sus sistemas al límite, aprovechó una apertura para lanzarse de frente contra un acorazado XY-Tar. Sus motores chillaban, su casco se rajaba bajo la presión, pero logró activar su arma de penetración. Un rayo azul atravesó el escudo enemigo y destrozó su núcleo energético. La explosión iluminó el cielo de Asteria como un nuevo sol. La nave humana quedó gravemente dañada, pero aún seguía viva, flotando como un fantasma desafiante. La centella negra, mientras tanto, convirtió la batalla en un espectáculo de caos. Torres lideraba maniobras imposibles, saltando dentro y fuera de microhiperespacios, apareciendo detrás de los enemigos y destrozándolos con torpedos de plasma. Los XY-Tar intentaban seguir su rastro, pero era como cazar humo. En la superficie, la lucha era cuerpo a cuerpo. Los XY-Tar habían logrado desplegar tropas terrestres, pero los colonos, armados con rifles improvisados y explosivos caseros, los recibían con una ferocidad inesperada. Elena Vargas coordinaba cada movimiento, transmitiendo órdenes desde un centro de mando que temblaba con cada impacto orbital. No sean ni un metro, gritaba. Cada segundo que resistamos es una victoria. Los túneles subterráneos se convirtieron en trampas mortales. Los drones mineros emboscaban a las tropas invasoras, y las cargas explosivas derrumbaban corredores enteros, sepultando pelotones completos de XY-Tar. La colonia, que había comenzado como un blanco indefenso, ahora era un infierno del que los conquistadores no podían escapar fácilmente. En el Cruultes, los oficiales intentaban mantener la calma, pero la realidad era clara. Los humanos no solo resistían, estaban destruyendo naves de guerra XY-Tar a un ritmo inconcebible. La arrogancia inicial se había transformado en una preocupación febril. Comandante, dijo un consejero, si seguimos perdiendo unidades a este ritmo, la campaña será insostenible. El alto comandante calló. Su orgullo le impedía aceptar la derrota, pero en su interior ya lo comprendía, lo que enfrentaban no era una especie joven. Era un depredador disfrazado de novato. Mientras tanto, en la Tierra, los astilleros orbitaban al límite de su capacidad. Nuevas flotas se ensamblaban día y noche, alimentadas por la determinación de millones. Los viejos arsenales nucleares, sellados por generaciones, eran reactivados y adaptados para la guerra espacial. El planeta entero rugía como un solo motor de guerra. Y en sistemas distantes, razas esclavizadas por los XY-Tar empezaban a enviar mensajes clandestinos a la humanidad. No pedían ayuda. Prometían levantarse. El mito se expandía, los humanos habían hecho sangrar a los conquistadores. Y si una especie podía hacerlo, otras también podían. Asteria ardía, sí. Pero en medio de las ruinas, se estaba forjando algo más grande que una victoria, se estaba forjando una leyenda. La segunda flota XY-Tar había llegado convencida de que en pocas horas barrería a los humanos de Asteria. Pero habían pasado días, y todavía la colonia resistía. Cada informe que salía del sistema era peor que el anterior, pérdidas masivas, caos en la formación, imposibilidad de someter a los civiles en la superficie. Los XY-Tar nunca habían conocido el miedo como especie dominante. Ahora, comenzaban a palparlo en sus propias entrañas. En la Ragnarok, Marcus Kane repasaba la situación. El titán humano estaba gravemente dañado, varias cubiertas inutilizadas, centenares de bajas, pero seguía de pie. Los ingenieros trabajaban sin descanso, usando piezas improvisadas y energía de reserva. Cada soldado sabía que podían morir en cualquier momento, pero ninguno pedía evacuar. Almirante, informó Ilianoa desde la Defiant,
hemos interceptado comunicaciones enemigas. Están perdiendo cohesión. Discuten entre sí sobre si continuar o retirarse. Kane entrecerró los ojos. No podía creerlo del todo, pero la idea lo llenó de una satisfacción oscura. Entonces ya está hecho, murmuró. Han probado el sabor del miedo humano, y no lo olvidarán jamás. En ese instante, Torres irrumpió en el canal abierto de la centella negra. Almirante. Hemos detectado algo extraño en sus formaciones. Están retrocediendo. Repito, los XY-TAR se están retirando. Un silencio sepulcral invadió todas las frecuencias humanas. Nadie quiso creerlo de inmediato. Y sin embargo, los sensores eran claros, la segunda flota comenzaba a reagruparse para un salto de hiperespacio. En la superficie, Elena Vargas recibió la noticia y apenas pudo contener las lágrimas. Los colonos, exhaustos, heridos, ennegrecidos por el humo, se abrazaron entre sí, sin entender cómo habían sobrevivido. Pero Marcus Kane lo entendía. No era una victoria absoluta. Los XY-TAR no se retiraban porque no pudieran ganar, sino porque habían comprendido algo más aterrador. Si persistían, la humanidad pelearía hasta el último ser vivo. Y esa clase de enemigo no se podía exterminar con facilidad. En el Cruultes, el alto comandante golpeaba la mesa con furia. La vergüenza lo corroía. Su especie llevaba milenios dominando incontestada, y ahora una raza recién llegada los había hecho sangrar, los había hecho retroceder. Esta no es una guerra convencional, gruñó a sus consejeros. Esto es una advertencia. Si dejamos que esta chispa crezca, incendiará la galaxia entera. Pero ya era demasiado tarde. La chispa ardía. En mundos lejanos, la transmisión de Asteria se repetía una y otra vez, imágenes de colonos resistiendo, de naves humanas destrozando acorazados XY-TAR, de la segunda flota huyendo de un planeta que debía ser indefenso. Y cada vez que alguien lo veía, una pregunta nacía en sus mentes: si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Los astilleros terrestres aceleraron aún más su producción. Cada nave que salía al vacío llevaba un nombre grabado en su casco, el nombre de una colonia, de una ciudad arrasada, de un mártir caído en Asteria. La humanidad no solo estaba fabricando armas, estaba fabricando venganza. Marcus Kane reunió a sus oficiales en un canal privado. Hoy los hemos hecho retroceder. Pero volverán. Vendrán con todo su poder, porque saben que si nos dan tiempo, creceremos demasiado. Así que debemos prepararnos. Su voz se endureció, y cada palabra fue un juramento. La próxima vez no pelearemos por resistir. Pelearemos para llevarles la guerra a ellos. Y en los ojos de todos los presentes brillaba la misma llama, el fuego implacable de una especie que no conocía el concepto de rendirse. La retirada de la segunda flota XY-TAR no fue el fin de la guerra, sino el inicio de algo mucho más grande. Asteria había sobrevivido, contra toda lógica. El eco de esa resistencia se expandió como una onda sísmica a través de la galaxia. En planetas mineros, los esclavos de los XY-TAR comenzaron a sabotear instalaciones. En lunas olvidadas, especies sometidas alzaron armas rudimentarias y atacaron guarniciones locales. Y en la Tierra, las calles se llenaron de voluntarios dispuestos a dejarlo todo para unirse a la defensa. Los estrategas humanos sabían que aquello no duraría. Los XY-TAR volverían con más fuerzas, con toda la maquinaria de guerra de su imperio. Pero también sabían que ahora tenían algo que los invasores jamás podrían aplastar: esperanza. En el puente de la Ragnarok, Kane observaba los reportes de daños. La nave estaba destrozada, con agujeros abiertos en su blindaje y cubiertas enteras reducidas a escombros. Sin embargo, seguía funcionando. Y en ese detalle había un símbolo poderoso: la humanidad, aunque quebrada, seguía en pie. Almirante, informó la capitana Ilianova, recibimos transmisiones de colonias vecinas. Dicen que quieren unirse formalmente a una alianza militar. Kane cerró los ojos y respiró hondo. Una alianza. Aquello que siempre se había postergado por diferencias políticas, por intereses económicos, ahora se volvía inevitable. Entonces que así sea. Desde hoy,
Ya no somos colonias aisladas. Somos la Confederación Humana. En Asteria, Elena Vargas fue nombrada símbolo viviente de la resistencia. Su liderazgo civil había inspirado a millones, y su imagen, con el rostro cubierto de polvo y humo, se convirtió en un estandarte. Cada mural en cada colonia llevaba su mirada desafiante. Mientras tanto, Torres y su tripulación de la Centella Negra recibieron otra tarea: no esperar a la próxima invasión, sino salir a cazar. Se les encomendó infiltrarse en territorio enemigo, golpear y desaparecer, mostrando a los XY que los humanos no solo sabían resistir, también sabían atacar. En el Cruultes, la humillación se transformaba en paranoia. El alto comandante no dormía. Cada reporte de insurrecciones en mundos dominados lo hacía rechinar los colmillos. Su mayor temor ya no era que los humanos ganaran batallas, sino que contagiaran su espíritu de rebelión a otros pueblos. Debemos aplastarlos de raíz, insistió, con la voz cargada de desesperación. Cada humano, cada colonia, cada nave debe ser borrada. Sus oficiales guardaban silencio. Ya no era obediencia ciega, era miedo. El comandante había visto por primera vez lo que la humanidad podía hacer, y temía que ni siquiera con todo su poder pudieran sofocar la tormenta que se avecinaba. En la tierra, la noticia de la victoria en Asteria había transformado a la sociedad. No se hablaba de paz ni de tratados. Se hablaba de venganza. Los astilleros espaciales recibieron órdenes de triplicar la producción. Los viejos gobiernos dejaron a un lado sus disputas internas. Por primera vez en la historia, la humanidad se unía de manera absoluta. Kane lo sabía bien, los XY no eran invencibles. Asteria lo había demostrado. Pero también sabía que aquello era solo el preludio. La próxima vez no se trataría de resistir en una colonia remota. La próxima vez, sería la supervivencia de toda la especie. Y mientras observaba las estrellas desde el puente destrozado de la Ragnarok, murmuró en voz baja, como si hablara con los propios cielos. Ellos creyeron que éramos presas. Pero despertaron a los cazadores. La galaxia se agitaba como un enjambre perturbado. Asteria había sido la chispa, y ahora las llamas se extendían más rápido de lo que los XY podían controlar. Informes de levantamientos llegaban de todas partes, astilleros saboteados, guarniciones aisladas, colonias que se declaraban abiertamente rebeldes. Los humanos, mientras tanto, trabajaban sin descanso. Cada nave dañada era reparada, cada recurso minero redirigido a la industria bélica, cada científico dedicado a convertir viejas teorías en armas prácticas. Lo que antes era una dispersa red de colonias ahora era un enjambre de hornos, talleres y hangares rugiendo al unísono. En la Ragnarok, Marcus Kane reunió a los capitanes de las principales flotas en una transmisión encriptada. Frente a él aparecieron los rostros de Ilianova de la Defiant, Torres de la Centella Negra, y otros comandantes que habían sobrevivido a la carnicería de Asteria. Compañeros, dijo Kane, su voz grave y cansada, hemos hecho lo impensable, obligar a un imperio a retroceder. Pero no nos engañemos. Volverán, y lo harán con toda su fuerza. Entonces golpemos primero, interrumpió Torres, con una sonrisa feroz. Si nos quedamos esperando, solo verán miedo. Si los cazamos en su propio territorio, verán algo peor, que la humanidad no teme la guerra. Ilianova asintió lentamente. Podría funcionar. La galaxia entera los observa. Cada ataque nuestro es una declaración, no somos presas, somos depredadores. Kane cerró los ojos por un instante, visualizando la estrategia. Atacar en territorio enemigo era una locura, pero todo lo que habían hecho hasta ahora también lo era. Bien. Comenzaremos con operaciones de incursión. Pequeñas flotas, golpes quirúrgicos. Que los XY no puedan dormir sin pensar en nosotros. En Asteria, Elena Vargas reorganizaba a los colonos. Aunque la batalla había terminado, las cicatrices eran profundas. Decenas de miles de muertos, ciudades en ruinas, familias enteras borradas. Y sin embargo, la gente caminaba con la frente en alto. Las plazas se llenaban de murales, las canciones de resistencia se entonaban en cada rincón. La colonia no era un cementerio. Era un símbolo.
En el Cruultes, el alto comandante revisaba proyecciones de la guerra. Cada vez que una colonia se alzaba, cada vez que un convoy era emboscado, su frustración crecía. Ellos no deberían tener esta capacidad, gruñó. Apenas han empezado a caminar entre las estrellas, y ya hacen tambalear un imperio. Un consejero, con cautela, respondió. Quizá ese sea su verdadero peligro. No su tecnología, no su número, sino su voluntad de pelear sin importar las probabilidades. El comandante lo fulminó con la mirada, pero no replicó. Porque en el fondo, temía que fuera verdad. Mientras tanto, la Centella Negra realizaba su primera misión más allá de Asteria. Torres y su tripulación interceptaron un convoy de suministros XY-TAR en un sector remoto. 3 naves humanas contra 6 escoltas alienígenas. El resultado fue brutal, todas las naves enemigas destruidas, los cargamentos liberados, y un mensaje transmitido en todas las frecuencias. La humanidad no se esconde. La humanidad caza. Ese mensaje recorrió la galaxia como un trueno. Para los sometidos, era un grito de esperanza. Para los XY-TAR, un recordatorio de que el enemigo que habían despreciado ahora golpeaba en su propio corazón. Marcus Kane recibió el informe y sonrió con cansancio. Habían dado el primer paso hacia algo irreversible. La humanidad ya no era una víctima. Era un huracán en crecimiento. Los informes de incursiones humanas comenzaron a multiplicarse. En menos de un mes, los XY-TAR habían perdido convoys vitales, estaciones de reabastecimiento y varias guarniciones en sistemas que antes parecían inquebrantables. El nombre de la Centella Negra se convirtió en un susurro entre los oficiales enemigos. Nadie sabía dónde aparecería, pero todos temían encontrarla. En el puente de la Ragnarok, Marcus Kane analizaba el mapa estelar. Los puntos rojos de los territorios XY-TAR parecían inmensos, pero poco a poco, grietas azules de actividad humana se abrían en medio de ellos. Estamos logrando lo imposible, dijo Ilianova en la transmisión desde la Defiant. Pero necesitamos más que tácticas de guerrilla. Tarde o temprano, traerán su flota principal. Y cuando eso ocurra, no podremos simplemente huir. Kane lo sabía. La humanidad aún estaba en desventaja tecnológica. Pero Asteria había demostrado que no se trataba solo de armas, sino de voluntad. Lo sé, respondió. Por eso debemos preparar algo que ni siquiera ellos esperen. Mientras tanto, en la superficie de Asteria, Elena Vargas organizaba la reconstrucción. Las ruinas se transformaban en fábricas improvisadas, y los túneles en bases de entrenamiento. Lo que antes era un simple asentamiento agrícola ahora era un baluarte militar. Y en cada esquina podía leerse una frase pintada con sangre y polvo. Aquí comenzó la rebelión. Los XY-TAR, por su parte, intentaban contener el daño. El alto comandante del Cruultes ordenó ejecuciones masivas en mundos esclavizados, con la esperanza de sofocar cualquier rebelión. Pero la brutalidad solo encendía más la furia. Los pueblos oprimidos ya habían visto lo que era posible. Si los humanos podían resistir, ellos también. Los servicios de inteligencia humanos interceptaron un dato crucial. El imperio estaba movilizando su tercera flota de exterminio, una fuerza tan vasta que había aplastado civilizaciones enteras en el pasado. Su destino aún no estaba confirmado, pero todos sabían cuál sería: la Tierra. La noticia sacudió a la Confederación Humana. Por primera vez desde Asteria, el miedo regresó. Si lanzan esa flota contra la Tierra, dijo Elena en una reunión estratégica, no habrá refugio. No se trata solo de nuestras colonias, se trata de la supervivencia de toda nuestra especie. Marcus Kane golpeó la mesa con el puño. Entonces no los esperaremos. Si creen que pueden borrar la Tierra, iremos a demostrarles lo contrario. Atacaremos antes de que crucen la mitad de la galaxia. Torres, con una sonrisa desafiante, añadió. ¿Quieres decir que la cacería va a escalar? Kane asintió. Exacto. Vamos a cazar a su flota antes de que lleguen a la nuestra. En ese instante, nació el plan más audaz de todos, una ofensiva directa contra la fuerza que debía destruir a la humanidad. Era una locura. Era suicida.
Pero también era exactamente lo que los XY-Tar jamás esperaría. El mensaje de Asteria se transformaba en algo nuevo, más grande. La humanidad no solo podía resistir, podía contraatacar. Y mientras los astilleros de la Tierra trabajaban día y noche, las estrellas mismas parecían contener el aliento, aguardando el choque inevitable. La noticia del despliegue de la tercera flota de exterminio cayó sobre la humanidad como una sombra inmensa. Eran miles de naves de guerra, una fuerza capaz de arrasar sistemas enteros sin dificultad. Los archivos históricos mostraban mundos borrados de los mapas, civilizaciones desaparecidas sin dejar rastro, todo obra de esa misma flota. Pero esta vez, el blanco no era una raza desconocida y aislada. Era la humanidad. En la Ragnarok, Marcus Kane reunió a su consejo de guerra. Los hologramas mostraban los reportes de inteligencia, trayectorias probables de la flota enemiga y los pocos recursos disponibles para detenerla. Si los dejamos llegar a la Tierra, dijo Kane con firmeza, no habrá futuro. Ni para nosotros, ni para ninguna colonia. Entonces debemos golpear antes, replicó Ilianova. Atacar en tránsito, usar cada emboscada posible. Torres sonrió con esa fiereza que lo hacía temerario. Perfecto. Conozco rutas de suministro que podemos destrozar. Si los desangramos antes de llegar, quizás no puedan lanzar todo su poder sobre un solo mundo. Elena Vargas apareció en la transmisión desde Asteria. Aunque seguía al mando de la reconstrucción, se había convertido en la voz moral de toda la Confederación. Los colonos están listos para sacrificarse otra vez. No lo olviden, Asteria demostró que un pueblo decidido puede frenar a un imperio. Kane asintió. Entonces haremos lo impensable. Dividiremos nuestras fuerzas. Un grupo enfrentará a la flota frontalmente, mientras otro atacará sus líneas de soporte. Los obligaremos a pelear en varios frentes, aunque nos cueste todo. Silencio en la sala. Todos sabían lo que significaba, pérdidas horribles, quizás el fin de la mitad de la flota humana. Pero nadie se opuso. En el Cruultes, el alto comandante celebraba con arrogancia. Esta vez no podrán resistir. Cuando la tercera flota llegue, la humanidad dejará de existir. Y todos los mundos que los observan aprenderán lo que significa desafiar a los XY-Tar. Sus oficiales lo miraban con cautela. La confianza en su voz no disipaba el recuerdo de Asteria. Y en lo más profundo de sus corazones, la duda crecía, ¿y si la humanidad encontraba otra forma de sobrevivir? Mientras tanto, en la Tierra, millones de voluntarios se alistaban. Agricultores, mineros, ingenieros y médicos se transformaban en soldados. Los astilleros orbitaban en frenesí, lanzando fragatas, cazas y corbetas al vacío como si fueran semillas de acero. Las familias sabían lo que estaba en juego. Las despedidas en los muelles espaciales eran silenciosas, cargadas de lágrimas y juramentos. No peleaban por gloria. Peleaban porque no había otra opción. La humanidad se preparaba no para una batalla, sino para una guerra total. Y en la mente de Marcus Kane, una sola certeza lo guiaba. Ellos creen que la tercera flota será nuestro fin. Pero será su mayor error. Porque cuando la humanidad entra en guerra, no hay imperio que pueda sobrevivir. El cosmos se estremeció cuando la tercera flota de exterminio emergió del hiperespacio. Miles de naves XY-Tar, alineadas en formación perfecta, avanzaban como una marea oscura dispuesta a borrar todo a su paso. Los sensores humanos apenas podían registrar la magnitud de aquel enjambre. Era más que un ejército, era una sentencia de muerte viajando entre estrellas. En la Ragnarok, Marcus Kane observó el espectáculo con una calma forzada. El puente entero guardaba silencio, como si cada respiración fuera un acto de resistencia. Ya están aquí, murmuró, y luego alzó la voz. Comuniquen a todas las flotas. Hoy no defendemos una colonia. Hoy defendemos a toda la humanidad. Las transmisiones se multiplicaron, y en cada nave se repitió el mismo juramento: resistiremos. ¿Pelearemos? ¿Venceremos? La primera ofensiva fue brutal. La tercera flota desató tormentas de plasma y haces de energía que convirtieron fragatas humanas en polvo estelar. Las defensas orbitales crujieron,
y varias naves insignia quedaron al borde de la destrucción en los primeros minutos. Pero la humanidad había aprendido. La guerra en Asteria no había sido en vano. Con precisión quirúrgica, las escuadras humanas se lanzaban en ataque relámpago, golpeando un punto débil y desapareciendo antes de que la marea los aplastara. Era como si un enjambre de depredadores pequeños hostigara a un leviatán, mordiendo sin cesar. La centella negra lideraba estas incursiones. Torres se reía como un loco, saltando dentro de formaciones enemigas y sembrando minas de proximidad. Cada explosión generaba caos, y las formaciones perfectas de los XY Tar se desmoronaban. «¡Vamos, gigantes de cristal!», gritaba por el canal abierto. «¿Eso es todo lo que tienen?». La Defiant, aún marcada por las cicatrices de Asteria, descargaba su arma de penetración contra un acorazado enemigo. El impacto atravesó el núcleo y lo convirtió en una bola de fuego que iluminó todo el sector. La tripulación aplaudió entre lágrimas, sabían que probablemente no sobrevivirían, pero cada baja infligida era un triunfo eterno. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, la población entera vivía pendiente de las transmisiones. Las ciudades se habían transformado en fortalezas, los campos en bases de suministro. Nadie dormía. Nadie reía. Todo el planeta era un corazón latiendo al mismo ritmo, enviando fuerza a los que luchaban en el vacío. En el Cruultes, el alto comandante miraba con furia los reportes. «¿Cómo es posible?», rugió. «¿Son una raza joven, primitiva? No deberían poder resistir nuestra fuerza más devastadora». Un consejero intentó hablar, pero lo callaron con un gesto. La verdad era insoportable. La humanidad no solo resistía, estaba inspirando miedo. En medio de la batalla, Marcus Kane observó los indicadores. Cada minuto que sobrevivían era un milagro, pero también era un mensaje. «No entienden», murmuró. «Creen que luchamos por la victoria. Pero luchamos por algo más grande, luchamos porque sabemos que si caemos, lo haremos llevándolos con nosotros». Y en ese instante, comprendió que la guerra había dejado de ser un conflicto entre dos especies. Ahora era una lucha por el alma de la galaxia. La batalla contra la tercera flota de exterminio se convirtió en un infierno prolongado. El espacio alrededor de la Tierra ardía con restos incandescentes, campos de escombros y estelas de plasma que iluminaban la oscuridad como cicatrices en el vacío. Cada nave humana destruida abría un hueco, pero otro se lanzaba para cubrir. La Ragnarok, aunque hecha pedazos, seguía al frente, disparando con todo lo que le quedaba. Cada descarga de sus cañones era un grito de desafío contra un enemigo que jamás había sido desafiado de esta forma. La Defiant, con apenas energía suficiente para una última ofensiva, se lanzó contra un portanaves XY Tar. El impacto fue suicida, la nave entera se convirtió en un ariete viviente que atravesó los escudos enemigos. La detonación nuclear que siguió fue tan poderosa que borró media docena de casas y dejó un agujero negro de fuego en la formación invasora. La tripulación pereció, pero su sacrificio abrió una grieta que otras naves humanas aprovecharon de inmediato. La centella negra aparecía y desaparecía como un fantasma. Torres, riendo como un hombre poseído, conducía a su tripulación al límite. Sus incursiones destrozaban naves de soporte, hacían estallar depósitos de combustible y sembraban confusión en el corazón de la flota enemiga. «No olviden este nombre», gritaba por las frecuencias abiertas, con voz cargada de furia. «¿Humanos? Somos humanos». En la Tierra, cada transmisión era seguida con lágrimas y rabia. Familias enteras, reunidas frente a pantallas improvisadas en refugios, veían cómo sus hijos y padres peleaban contra el poder absoluto. No sabían si sobrevivirían, pero todos comprendían que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. El alto comandante del Cruultes comenzó a perder la compostura. Cada informe de pérdidas era como un martillazo en su orgullo. «Imposible», rugía golpeando la mesa. «Ninguna especie debería poder hacer esto». Sus oficiales callaban, sabiendo que la verdad era otra, la humanidad estaba logrando lo impensable, resistir a la flota más temida de la historia. Marcus Kane, sudoroso y exhausto en el puente de la Ragnarok, sabía que no podían ganar en términos convencionales. Las bajas humanas eran insoportables,
y aún quedaban demasiados enemigos. Pero comprendía algo vital: cada segundo que resistían era un golpe al mito de invencibilidad de XY-Tar. Ellos creyeron que éramos indefensos, murmuró, con la voz rota pero firme. Ahora saben que si toda la humanidad entra en guerra, no habrá imperio que pueda sobrevivir. Y mientras la batalla continuaba, con la galaxia entera observando, los conquistadores finalmente sintieron el peso real de lo que habían despertado, el miedo no a perder un mundo, sino a perderlo todo. El tiempo parecía disolverse en la batalla. Días y noches carecían de sentido en el vacío, donde solo existían explosiones, maniobras desesperadas y gritos transmitidos por canales saturados. La tercera flota de exterminio, el martillo imbatible de los XY-Tar, comenzaba a mostrar fisuras. Los sensores humanos confirmaban lo impensable: cientos de naves enemigas destruidas, otras tantas incapacitadas. No era una victoria, pero era suficiente para arrancar la máscara de invulnerabilidad que los XY-Tar habían llevado durante milenios. En la Ragnarok, Marcus Kane estaba cubierto de hollín y sudor. Las alarmas eran constantes, las reparaciones desesperadas, pero la nave seguía luchando como si tuviera un alma propia. «Transmitan a toda la flota», ordenó con voz grave. «Hemos hecho sangrar al gigante. Ahora debemos hacerlo caer». En colonias lejanas, los reportes de resistencia se multiplicaban. Asteria, Orión 3, Ceres Prime, cada mundo humano enviaba lo poco que le quedaba: escuadras de drones improvisados, cargueros convertidos en bombas, cazas piloteados por voluntarios sin experiencia. Cada aporte, por pequeño que fuera, sumaba a la tormenta. El alto comandante del Krultes empezó a perder autoridad frente a sus propios oficiales. Las pérdidas eran demasiado grandes, y el temor a lo impensable se extendía entre las filas. «Comandante», se atrevió a decir uno de sus generales, «quizás debamos reconsiderar la estrategia». «Jamás», bramó el líder, aunque en el fondo sentía el peso del fracaso. Pero las dudas ya estaban sembradas. Incluso entre los guerreros más fanáticos, comenzó a germinar una idea prohibida: ¿y si los humanos no pueden ser vencidos? En la Tierra, las transmisiones llegaban fragmentadas, mostrando imágenes de héroes cayendo, de sacrificios imposibles, de victorias mínimas pero gloriosas. El pueblo lloraba, pero en cada lágrima había acero. Elena Vargas apareció en un mensaje dirigido a todas las colonias. «No peleamos solo por nosotros. Peleamos por cada especie que vive bajo el miedo de estos tiranos. Hoy demostramos que incluso los más poderosos pueden caer. Pase lo que pase, la humanidad ya cambió la historia de la galaxia». En ese instante, la galaxia entera miraba hacia la Tierra. Razas menores, sometidas durante siglos, observaban como una especie joven, considerada insignificante, había frenado al imperio más letal que jamás existió. En el puente de la Ragnarok, Marcus Kane cerró los ojos un instante, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. La batalla no había terminado. La tercera flota todavía era inmensa. Pero en su interior ardía una certeza: el miedo ya no estaba en los humanos. El miedo estaba en los conquistadores. La tercera flota de exterminio se reagrupó para su asalto final. Miles de cañones cargaron al unísono, generando una tormenta de energía que podía borrar un planeta. En el Krultes, el alto comandante se levantó con orgullo fingido, convencido de que, aunque hubieran sufrido, el golpe definitivo aplastaría a la humanidad. En la Ragnarok, Marcus Kane sabía lo que se avecinaba. Miró a su tripulación, exhaustos, heridos, pero de pie. «Este es el momento», dijo con voz serena. «Si caemos, queremos como leyenda. Si resistimos, seremos eternos». La transmisión se abrió a toda la flota y, sin pedirlo, a todo el planeta Tierra. Cada humano escuchó esas palabras. Cada corazón latió al mismo ritmo. Entonces, algo cambió. Desde los confines del sistema solar llegaron miles de señales nuevas: colonias que habían escondido naves de reserva, astilleros secretos que liberaron prototipos inacabados, incluso cargueros civiles que cargaban motores al límite para unirse. No eran flotas organizadas, eran pueblos enteros que habían decidido luchar. El espacio se llenó de luces humanas, un enjambre caótico pero imparable.
Y juntos, con un rugido transmitido por millones de voces, cargaron contra la tercera flota. La centella negra, gravemente dañada, lanzó su último salto dentro de la formación enemiga, liberando un enjambre de bombas de fusión que destrozó varias naves capitales. Torres murió riendo, convertido en un símbolo de desafío. La Ragnarok abrió fuego con lo poco que quedaba de su arsenal, y cada proyectil atravesó las entrañas de los acorazados enemigos como si el universo mismo empujara a favor. La Tierra, con todos sus cañones orbitales, disparó al unísono. Miles de rayos atravesaron el espacio y desgarraron el orgullo de los conquistadores. En el Cruultes, el alto comandante contempló el imposible. Su flota, la invencible tercera flota, estaba siendo destrozada por una especie que se negaba a arrodillarse. Por primera vez en milenios, comprendió la verdad. El miedo no era humano, el miedo era suyo. La detonación final llegó cuando un carguero civil, cargado con reactores sobrecargados, se estrelló contra el Cruultes. El impacto liberó una ola de fuego que consumió a la nave insignia y dejó a toda la flota enemiga sin coordinación. Los restos dispersos huyeron, incapaces de mantener el combate. Silencio. El espacio quedó cubierto de chatarra incandescente, pero la humanidad seguía allí, respirando. Marcus Kane, con la voz quebrada, habló por última vez al canal abierto. Que todo el universo escuche. Creyeron que éramos indefensos. Pero si la humanidad entra en guerra, no hay imperio que pueda sobrevivirnos. Y en ese instante, la galaxia comprendió lo inevitable. Los conquistadores habían despertado a la especie más peligrosa de todas. La humanidad. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.